Bueno, seguidamente de la última intervención que tuvo en Visesa, pasamos ahora a las jornadas técnicas, en las que vamos a profundizar en el conocimiento de todos los sistemas que nos ponen a disposición los patrocinadores que tenemos en la jornada. En concreto, ahora mismo nos van a dar unas jornadas relacionadas con la solución de aislamiento exterior por parte de un patrocinador plata que siempre no ha dejado de estar y colaborar con nosotros, que es Saint-Gobain. Lo representa Antonio Murillo Viejo, que es prescriptor de la zona sur de Saint-Gobain, es arquitecto técnico, compañero nuestro. Y bueno, pues nada, nos vamos a servir de su conocimiento para conocer mucho más en profundidad este sistema de aislamiento exterior, tanto en fachada como en forjado, que nos ofrece. Así que, sin más, le doy paso. Antonio, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Buenas tardes. Ya como me ha presentado el compañero, empezamos con la presentación. Bueno, este sería un poco el índice a seguir. Por hacer referencia, yo particularmente la solución que voy a hablar está prácticamente en su totalidad desarrollada por Weber, pero por hacer un poco un pequeño esquema de lo que es el grupo Saint-Gobain, pues ahí en esta diapositiva se ve a la derecha una serie de cifras de referencia del grupo y un breve, digamos, recordatorio de algunas de las marcas que tiene, que son muchas más, pero bueno, quizás hay algunas pues son de las más conocidas y en edificación, Isover, Placo, Climalit, etcétera, y que algunas no sonarán. Bueno. Perdón. Aunque el 90% de la charla versará sobre el aislamiento exterior, bueno, el SATE, sí es verdad que la mayoría de las obras se hacen con revestimiento continuo. Entonces, pues esta es una solución, desde mi punto de vista, bastante interesante. Es la siguiente, porque, bueno, al fin y al cabo el puente térmico hay que resolverlo de una manera o de otra. El código técnico no nos permite prácticamente ya construir sin resolver el puente térmico. Entonces, en este caso, nosotros lo que aportamos es un mortero aislante conductivo con una conductividad térmica muy bajita, que vemos ahí de 42 milivatios, prácticamente como una placa de Porespan. El mortero está formulado con cal y estas microesferas de Porespan que le confieren esta capacidad aislante y, bueno, en fin, es muy versátil porque prácticamente lo pueden aplicar los mismos albañiles que hacen el cerramiento antes de que llegue a obra la empresa especialista en proyección del enfoscado, del mortero, etcétera. Y en cuanto a adherencia, también se comporta muy bien porque es un mortero y en ese sentido, pues bueno, la experiencia que tenemos es bastante positiva. Va también acompañado de una serie de complementos como pueden ser el puente de unión y la malla superficial y el consolidante y nada más. Así que, bueno, como considero que es una buena solución porque hablamos de SATE, pero que realmente la mayoría de las obras se siguen haciendo con revestimiento continuo y eso es una realidad que no se puede eludir. Aquí hay un ejemplo de un par de obras. La de la izquierda va con una terminación de un mortero monocapa y la de la derecha, pues como vemos en la imagen de arriba, se puede ver el aislamiento en el canto de forjado y en la de abajo, pues ya la vivienda pintada. Y a continuación entramos ya en el apartado de los SATES. Vale, bueno, yo creo que a estas alturas ya prácticamente sabe todo el mundo lo que es un SATE, independientemente de que lo haya podido proyectar o trabajar, etcétera, ¿no? Básicamente es una solución que lo que hace es que traslada la solución que siempre hemos conocido por el interior y que se sigue aplicando, la traslada al exterior, la fija mecánica y químicamente y le da un revestimiento que lo protege y lo decora. Eso, en esencia, es el SATE. ¿Ventajas múltiples que tiene las layers por el exterior? Bueno, pues la principal es que eliminan los puentes térmicos de una manera correcta. Es verdad que anteriormente he explicado cómo se aísla cuando se hace un revestimiento continuo, pero la forma correcta de eliminarlo es forrar por fuera el edificio.
Otra serie de ventajas, pues es el confort interior, sin duda, eso está más que, digamos, contrastado por la gente a la que le han rehabilitado la vivienda. Superficies muy planas por el hecho de partir de una placa prefabricada, cosa que, bueno, que en general en el mundo del diseño y de la arquitectura pues se aprecia bastante. Se minimizan las fisuras porque al tratarse de un sistema basado en componentes prefabricados que admiten cierta deformabilidad, morteros poliméricos, etcétera, prácticamente las fisuras se minimizan. Y bueno, luego protege la estructura, elimina todas las condensaciones. Bueno, todos son ventajas que tienen este tipo de sistema constructivo. Bien. Este tipo de sistemas están certificados. Bueno, hay una norma armonizada que digamos, partiendo de la Organización Europea de los Productos de Construcción, y en base a la cual, pues, los organismos que vemos aquí abajo, ITEC, Torroja, algunos no suenan, son muy antiguos, pues lo que hacen es, en definitiva, evalúan la solución técnica del fabricante. Y, bueno, en consecuencia, todos estos sistemas nuestros están certificados. Eso quiere decir que no, vamos, digo porque algunas veces pasa un poco esta cuestión, que hay quien un poco esto pues quiere poner sus ingredientes y demás. Aquí no hay ingredientes que poner, los ingredientes están ya todos puestos. Y el sistema está totalmente desarrollado y no se puede uno mover del mismo si se quiere mantener la certificación. Aquí. Bueno. En cuestiones de protección contra incendios, continuando con la presentación, bueno, todos estos sistemas cumplen con vemos abajo la clasificación de los mismos, pero arriba, marcado en rojo, vemos las exigencias mínimas a cumplir en combustión, gotas y humo de estos sistemas, por lo cual, sin problema ninguno, porque todo esto, como no puede ser de otra manera, no se va a poner algo que no cumpla con estas exigencias. Y en impacto lo mismo. El reglamento correspondiente categoriza la zona en función de la vulnerabilidad, y este tipo de sistema, por la capa de refuerzo que tiene y demás, pues bueno, se puede poner las zonas, digamos, más vulnerables. Así que, aparte de que hay otra serie de sistemas que incluso dentro de la máxima categoría se puede mejorar con otro tipo de sistemas que ahora veremos. Pero en principio se puede estar tranquilo, sobre todo en zonas bajas y accesibles. También tenemos en todos los sistemas las declaraciones ambientales de las diferentes soluciones de aislamiento exterior, con detalle de los diferentes impactos ambientales. Se puede incluso descargar de la web, en fin, de todo eso lo tenemos documentado. Y bueno, por hacer un poco un resumen de los aislantes que manejamos, pues prácticamente aquí a la izquierda tenemos las más habituales, que son las placas de Porespan, con las dos versiones, la placa blanca, que es la más usada por cuestiones de precio, y la placa de grafito, que baja a 5.000 vatios, como vemos la conductividad. Después tenemos las lanas minerales, que se mueven en esa horquilla de 35 a 34 milivatios, y el mortero termoaislante, que es el que antes explicamos para los cantos del forjado, que como vemos está muy próximo, a pesar de ser un mortero, a estos materiales aislantes por excelencia. Y la placa de corcho, bueno, es menos usada prácticamente cuando se pretende conseguir una reducción drástica de la huella de carbono, pues recurrimos a esta placa que en principio son un poco más costosas, pero si se prevalece un poco este criterio, pues están ahí. Y en cuanto a las variantes de SATE, pues bueno, esto ya en muchos casos es conocido. Digamos que la solución que tenemos con lana mineral es la que presenta mejores prestaciones en sostenibilidad, protección contra incendios y acústica. Esta sería la forma de aplicación. Se crea una barrera estanca a unos 30 centímetros del suelo aproximadamente, de tal manera que cuando pues se baldee o agua de lluvia o cualquier, digamos, agua por la base del aislamiento no le afecte y no se empape y pierda las propiedades como material aislante. A continuación, una vez puesta la banda estanca, se coloca el perfil de arranque que nos sirve para aplomar las placas en el cerramiento. Las placas se fijan primero químicamente con este mortero, con estas dos versiones, tanto a doble encolado como con pellada y cordón perimetral, en función del tipo de soporte que tengamos.
La de la derecha, que es la más habitual, la de las Pellá, se coloca normalmente sobre fábricas de ladrillo de obra nueva, sin tener en cuenta el aplomado de la propia fábrica, porque bueno, hay quien considera que como esto se va a poner, pues ya hago la fábrica como me da la gana y ya el SATE lo arreglará, y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Y además esto es una cosa que desgraciadamente ocurre y más a menudo de lo que nos gustaría. Y en la imagen de la izquierda, pues para soportes planos de hormigón, etcétera, que requiera de una adhesión del 100% de la superficie. Porque en principio el SATE no requiere de una adhesión del 100% de la superficie en una obra nueva. Por eso es la forma de aplicar de la derecha. Esto sería el procedimiento a continuación, la fijación mecánica, taladramos, ponemos las espigas según el reparto que vemos ahí abajo a la derecha. De 6 espigas es un número que a medida que se va subiendo en altura o nos vamos acercando a zonas más expuestas al viento, aumenta el número de ellas, por seguridad, lógicamente. Se cubre la placa con un mortero polimérico a base de resina y cemento, en aproximadamente unos 5 o 6 milímetros de espesor, con una malla intermedia de fibra de 160 gramos, y ya tenemos la superficie reforzada. A continuación se imprima y se decora con un mortero orgánico, del cual hay una gama de ellos en función de la granulometría del árido y del tipo de ligante, pues bueno, podemos elegir bastantes texturas. Estos son algunos ejemplos de obras hechas aquí cerquita. Este es el Hotel Sevilla Congreso, que esto no suena a todo, que esto lo hemos rehabilitado recientemente, hará un año aproximadamente, con lana mineral. Y esto es una promoción de obra nueva de Sevilla Este, con calificación BRIAN, que tiene también varias fases y, en fin, hemos participado también en ella. Después, la siguiente versión del SATE es la más estandarizada, es la de la placa de Porespán blanca, aunque a veces se utilice la placa de grafito por precio directamente, ¿vale? Es así, es una solución, es dentro de todas las variantes que tiene el SATE, es la más barata. Entonces, pues, este es el motivo de que, por lo demás, la colocación y todo es exactamente igual que la anterior versión con lana mineral. Estas son algunas de las obritas también hechas por aquí con placa de Porespán. Esta concretamente con placa de grafito ahí en Mairena de las Grafes, de 144 viviendas. O esta otra en Sevilla Este, esta sí con placa blanca. Las dos son obras nuevas. Bien, y otra versión del SATE que recomendamos para este tipo de soporte, que también los hay y bastante, y ahora un poco al hilo de la rehabilitación que tenemos entre manos con fondos y demás, pues hay más de los que nos pensamos. Nosotros recomendamos la solución con el mortero que anteriormente expliqué para el canto del forjado. ¿Por qué? Porque se puede proyectar con máquina y de una sola vez pues consolido la superficie, relleno los huecos y aíslo. ¿Vale? Además, bueno, me aporta también un buen comportamiento acústico. No llega a los 6 decibelios de la lana, pero sí llega casi a 4, con 4 centímetros de espesor. Como vemos abajo, a lo que hacía antes referencia, el comportamiento del impacto, aún también cumpliendo con la categoría 1, es mucho mayor que, lógicamente, si ponemos detrás una placa de Porespán. Como vemos, está el procedimiento de aplicación. Se tratarían los puntos singulares, igual que si se tratara de cualquier otro mortero de revestimiento continuo, y se proyecta con máquina. Admite hasta 4 centímetros por capa, aunque parezca un poco así raro, pero es así. Su ligereza y su fórmula le permite aguantar ese espesor sin descolgar. Y hasta en total hasta unos 10 centímetros. Sí que tiene un límite, porque al fin y al cabo no deja de ser un mortero, que algo pesa, poco, pero algo pesa. Se le coloca una malla superficial que se fija con un taco por metro cuadrado y se reviste. Esta solución tiene una particularidad. Es la única solución de SATE
que se puede acabar con un mortero de cal. Para los enamorados del mortero de cal, solo se puede aplicar bajo esta solución, no se puede colocar sobre una de las placas prefabricadas anteriores. Bueno, lo digo porque, bueno, siempre la nostalgia con la cal siempre está ahí. Bien, estas son algunas de las fotitos hechas con esta solución. Esto se hizo en el plan de rehabilitación que tuvo la Junta ya por el 2008 en Cádiz. Vemos aquí a la izquierda cómo se aplica con sus maestras y van los operarios regleando. Y ahí la imagen anterior y posterior del edificio. Esto es un hotel, Passy House, aquí en Triana, en la calle Rodrigo de Triana. La foto permite vernos, por un lado, la aplicación del material aislante abajo enmallado, sin cubrir, y arriba el mortero de cal. Vamos a hacer un poco una idea de lo que acabamos de hablar. Y esta es una barriada sujeta al plan de barrio del Ayuntamiento de Jerez. Y aquí en la foto de la derecha pues podemos ver el tipo de soporte al que antes me refería, ¿vale? Y se ha hecho tal como la vemos con este sistema. Y ya por último, otras variantes menos usadas, pero que también tienen su hueco en el mercado, pues como expliqué antes, la de corcho natural, que baja la huella de carbono en un 70% en cuanto al material aislante. La solución flexible para soportes de madera en fin, superficie metálica, que es donde más pueden sufrir, y la solución con acabado cerámico, que tiene un par de versiones según el tamaño de la cerámica y también la limita. Y esto sería un resumen de todos los accesorios y complementos que el SATE lleva y que forman parte también del sistema y que no se puede eludir ni pensar que lo traigo de aquí o lo traigo de allí. Esto forma parte del sistema y es exactamente igual de importante que el aislamiento o el revestimiento. Así a grosso modo, porque cada uno de ellos luego se ramifica en diferentes variantes, pues por ejemplo, como es el caso de las espigas, que las hay para golpeo, para atornillar, para soportes de tipo de madera ligeros que se utilizan mucho actualmente, perfiles de todo tipo, arranques para cubrir casi todos los puntos singulares de la obra, goterones, esquineros, cintas selladoras para minimizar fisuras en encuentro. En fin, prácticamente está. En las mallas ocurre lo mismo. Hay una galería de mallas de prácticamente 4 o 5 mallas según el gramaje y la apertura de la luz de la misma en función del tipo de mortero o sistema que vayamos a usar o dónde esté ubicado el SATE. Y por último, una serie de anclajes con rotura de puerto térmico para según qué tipo de cargas vayamos a utilizar, pues se utiliza uno u otro. Y ya por último, hablar también de esta nueva solución de SATE reciclable que tenemos, acorde un poco con lo que también se tiene en cuenta por los fondos. Como vemos aquí, en uno de los apartados del Real Decreto que regula los fondos, hace referencia a valorar la desmontabilidad y la reutilización completa de un sistema constructivo en base a lo que dice la ISO esta que vemos aquí, la 20.887. Y concretamente, dentro de sus principios, hay uno concretamente que hace referencia a la desmontabilidad total y reutilización de todos los componentes del sistema, que es, como vemos ahí, lo puntúa con 2 puntos. Vale, hago referencia a este tema porque no deja de ser, pues algo a tener en cuenta a quien le puede interesar de cara a la obtención de las subvenciones correspondientes. El sistema es este que vemos aquí, que básicamente a grandes rasgos es como los que hemos explicado. La única diferencia es que no lleva adhesivo de agarre al cerramiento, sino que aumenta el número de espigas en sustitución del mismo y las espigas son roscadas para aumentar la fijación y en superficie lleva una primera capa que llamamos capa de separación con una malla adherida levemente al aislamiento que permite en caso de desmontaje separarlo, como veremos ahora mismo. Vemos aquí la máquina cómo es capaz de levantar el tramo, una vez cortado con la radial, levantar el tramo de revestimiento. De tal manera que, prácticamente se puede desmenuzar y sacar cada elemento que lo compone
y de manera que cada uno de ellos puede ser reutilizado, pues bueno, en reciclaje, en la obtención de productos en general de construcción, en fin, en diferentes campos, de fusión en el caso de las vigas metálicas, y se puede reutilizar. Y ya por último, bueno, pues hablar un poco de, como empresa, los servicios también que podemos aportar en general, bueno, pues al técnico en general. Independientemente de la labor que ocupe, si proyectista o director de obra, en fin, o jefe de obra, en fin, lo que corresponda. Bueno, aquí tenemos la galería por un lado, de objetos BIM y detalles en CAD de todo lo referente al SATE y a sus diferentes variantes. La presencia en la plataforma de banco de precios más conocida, ACAE Presto y CIPE, también en ITEC. Una herramienta que llamamos calculadora de transmitancia térmica, que es de fácil manejo y muy rápida, que emite un informe con bastante buena presencia y de fácil manejo, como digo, y brevemente, pues la verdad es que para según qué tipo de información lo necesite, la verdad es que está bastante bien. Y luego, en cuanto a nuestra aportación, ya entrando más en materia, en programas de certificación energética, bueno, pues participamos en C3X con diferentes complementos, desde comprobación del código técnico, acústica, soluciones del grupo a nivel de grupo. Y ahora recientemente hemos sacado uno de cálculo de subvenciones por comunidades autónomas adaptados a las mismas, al hilo de los fondos Next Generation que tenemos entre manos, que mi compañera Marta mañana hará alusión a la misma herramienta. Y por otro lado, el SG Shape es un programa de certificación energética, pero bastante más avanzado. Hay algunos en el mercado también, se modela con SketchUp y se calcula con Energy Plus. Es un programa ya de otro calado. También de obtención gratuita. También ofrecemos asesoramiento técnico tanto en proyectos como en obras. Y por último, pues referir que normalmente vamos a las obras con empresas de nuestra confianza. Hace ya muchos años que contamos con esta asociación, que la forman pues empresas del sector, tanto en fachadas como en suelo, bastante serias y que, bueno, que son nuestra mano derecha en este campo. Y ya está. Aquí abajo dejo mis datos para el que los necesite y dar las gracias. Así que... Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, Saint-Gobain, lo habéis visto, nos ha traído la realidad de los sistemas, ¿no?, de aislamiento por fachada. No pensemos que esto no está al día o no es información la que estamos ofreciendo aquí en Rehabilita Verde. Son sistemas, ya habéis visto, que son soluciones que ya están hechas, están consensuadas, están consolidadas y traen el beneficio, evidentemente, a promociones de vivienda, edificios de todo tipo, y son soluciones que no son el futuro, es el presente, es la realidad y es en lo que estamos trabajando. Nada, agradecer a Antonio y a Saint-Gobain, que, como digo, es un colaborador histórico del colegio. Con nosotros está siempre que lo necesitamos. Así que muchísimas gracias y en breve damos paso a la siguiente jornada. Gracias.